el tema del servicio exterior ha sido utilizado como un botín político, como para premiar, ¿no?, a los militantes del partido. Y no se ha priorizado, no se ha entendido la importancia que tiene la representación diplomática, ¿no? Y cuando miramos qué hacen nuestros vecinos, es terrible porque el Perú, por ejemplo, tiene en su servicio exterior el 95% de sus designaciones son de carrera diplomática, diplomáticos de carrera Como salidos teníamos también hace tiempo. de la, sí, exacto, de la carrera, de la academia De la diplomática, academia, claro. no Pérez de Cuellar, que es eh, la academia del Perú, y en Bolivia no llegamos ni al 5%, ¿no? O sea, de diplomáticos de carrera, ¿no? Todos son políticos, todos son nombrados y hay cantantes, ¿no?, futbolistas, de todo. Bienvenidas y bienvenidos a Voces de Poder. Estamos en este episodio donde nuestro invitado es Andrés Guzmán. Gracias, Jimé Beotegui, por compartir este espacio con Andrés Guzmán, quien es internacionalista, docente universitario en materia de Derecho Internacional y también diplomático de carrera. El tema fundamental, ¿no?, para hablar sobre lo que va a ser este nuevo gobierno en materia de política internacional. Gracias, Andrés. Jimé, querida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí, atento pues a sus preguntas. Estamos abiertos ahora nuevamente a la comunidad internacional. Sí. Este gobierno creo que ya tiene el apoyo de aproximadamente 7, 8 países hasta ahora. ¿Cómo lo ves? Estados Unidos. Sí, se ha comenzado muy bien, creo, con apoyos muy importantes, el de Estados Unidos y 8 países que tienen la misma línea, ¿no?, de política internacional, que se basa básicamente en abrirse y tener una lógica democrática, capitalista, nacionalista también, que es la línea de Donald Trump, ¿no? Entonces creo que es positivo porque Bolivia necesita abrirse al mundo occidental, generar negocios, atraer inversiones, atraer turismo, transferencia de tecnología, y las relaciones con Estados Unidos son clave para eso, ¿no? Porque estamos hablando de la primera potencia del mundo en términos económicos y militares. Entonces eso es, creo, un buen paso, nos abre y cambia totalmente la política que hasta aquí se ha tenido, que era antiimperialista, y que ahora más bien se proyecta con buen paso para salir de la crisis inicialmente, pero después también para proyectar a Bolivia en el ámbito internacional de manera positiva, como un país confiable, que respeta las reglas y que está abierto, ¿no?, a hacer negocios no solo con el bloque de China, los BRICS y la India y Brasil también. ¿Y ahí nos vamos a mantener? ¿Tú crees que debemos mantenernos en los BRICS? No, yo creo que lo que hay que hacer es mantener una equidistancia, ¿no?, y aplicar la doctrina del no alineamiento activo, ¿no?, que es una doctrina latinoamericana, para que Bolivia se beneficie de los dos lados, ¿no? No solo enfocarse en uno y alinearse totalmente. Y por eso también hay que manejar con mucho cuidado y prudencia, ¿no?, estos pronunciamientos que ya existen y que marcan un buen paso, como digo. Pero también hay que jugar en eso y tener para ello justamente una diplomacia potente, profesional y audaz, que sepa mantener y generar esos equilibrios, porque es algo difícil, obviamente, no es fácil estar en los dos lados, si se quiere, ¿no?, sentarse en la mesa de unos y de otros, pero Bolivia es socio de los BRICS, eso digamos que es algo positivo que nos deja, entre lo poco positivo que nos deja el gobierno del MAS, es habernos acercado de alguna forma a los BRICS, cosa que tal vez no se hubiera logrado con otro gobierno, pero ya estamos ahí y creo que es importante porque hay oportunidades, ¿no?, proyectos de infraestructura, con la nueva ruta de la seda, negocios, grandes mercados y desarrollo, ¿no?, de tecnología en Bolivia. Entonces creo que hay que saber manejar eso con un realismo periférico, que es otra teoría de las relaciones internacionales, donde se juega o se aplica el pragmatismo principalmente para beneficio, ¿no?, de nuestros intereses y no de una ideología específica. Bueno, la India ha enviado, tenemos un embajador, ¿no? Acá hace unos 3 meses ya hay un embajador de la India en Bolivia y creo que son por ahí también las señales bastante claras con el tema de BRICS.
Ahora, el presidente electo ha dado varias señales con relación a lo que ha sido estos 20 años. El grupo de amigos que tenían, digamos, todos los que son del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, o los denominados presidentes del socialismo del siglo XXI. Rodrigo Paz ha dicho claramente, aquí no va a venir ni Nicolás Maduro, no va a venir Ortega de Nicaragua, no va a venir Cuba. Entonces las señales están como que claras, acá no se va a seguir ideologizando la política internacional. Correcto, creo que la idea y lo que debería suceder, y me parece que eso es lo que está haciendo Rodrigo Paz, es marcar una línea muy clara en la región, en América Latina, donde hemos firmado la Carta Democrática Interamericana y se supone que todos los países tenemos que seguir esas líneas de democracia para entendernos y para relacionarnos, ¿no? Entonces hay 3 países que no siguen esto, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, son dictaduras y me parece muy bien marcar distancia de ellos, ¿no? Cerrar relaciones porque hay que presionar, hay que obligar que estos dictadores salgan del poder y recuperen la democracia, los pueblos que están siendo oprimidos en este momento. Estados Unidos está presionando, está haciendo las cosas, pero no sé hasta qué punto sea la solución, ¿no? Tal vez una intervención militar, creo que no es lo más recomendable. Entonces hay que presionar desde otros ámbitos y si los países de la región contribuyen a ello, entonces hay una salida. Otra cosa muy diferente es qué pasa en el mundo, con otros países que efectivamente no tienen democracias liberales como nosotros las entendemos, pero nosotros no podemos ir a exigirle ni a decirle a China, por ejemplo, que cambie su modelo político, que es un modelo milenario, ¿no? Bueno, por lo menos tiene 80 años, nunca han tenido una democracia como nosotros la entendemos. Y no tenemos por qué meternos en sus asuntos internos, ¿no? Es otra cosa. Cuando tienes un acuerdo como la Carta Democrática Interamericana, eso sí te da pie a tener protestar, una posición, ¿no? Claro, y a exigir de alguna forma que no continúen con el autoritarismo. Pero en otras regiones, en otras latitudes del mundo, es muy diferente, más aún cuando son sistemas políticos y culturas políticas tan diferentes en las que nosotros no podemos meternos, ¿no? O sea, es un tema de ellos y claramente además les va muy bien, ¿no? O sea, eso es otra cosa que hay que también tener en cuenta. El modelo político, económico, envidiable, ¿no? Que tiene China, que tienen otros países de los BRICS, la India, que es ahora nuestro principal socio comercial. La India es el país al que más exportamos ahora. Entonces, son muy cercanos en algunas cosas, han crecido mucho, hay muchas cosas que imitar y que seguir de estos países y otras de otros países, hay varias combinaciones. El mundo es muy complejo y cada vez más, ¿no? Además está muy fragmentado, es complejo en términos geopolíticos porque hay muchas tensiones y ahí hay que saber moverse, ¿no? Un país como Bolivia, que no es muy poderoso, pero que es estratégico por sus riquezas naturales y su geografía, tiene mucho que decir y tiene un papel que jugar en este tablero geopolítico y eso hay que entenderlo, hay que saberlo y para eso se necesita una diplomacia profesional que sepa defender nuestros intereses y que esté también en la línea política del gobierno, pero no alineándose ni aplicando una ideología en específico, porque la política exterior es una, no importa qué gobierno esté, la política se mantiene. Pero muchos años hemos vivido aislados de la comunidad internacional. Ahora, no solamente es clave el ministro de Economía, sino el ministro de Relaciones Exteriores, la Cancillería y toda esa política exterior. ¿Cómo ves esos desafíos que tiene que enfrentar el nuevo gobierno de Rodrigo Paz? Correcto, son muchos desafíos al mismo tiempo, porque como digo, el mundo es cada vez más complejo, está más interconectado, pero está más fragmentado, la globalización está en retroceso, los nacionalismos están surgiendo nuevamente, como sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial, algo muy parecido sucede ahora. Entonces eso hay que saber manejarlo para poder insertarse correctamente en el lado correcto, además de la historia, para salir bien parados si es que sucede algo más grave, una tercera guerra mundial. Bolivia tiene que evitar costos, ¿no? Eso dice el realismo periférico. Tiene que saber jugar sus cartas. Y son muchos los temas, como digo, ¿no? No es solo el comercio, que ha sido el eje de las relaciones internacionales durante mucho tiempo, desde el fin de la Guerra Fría hasta hace poco,
el comercio definitivamente era lo principal, pero ahora lo principal es la geopolítica manda, ¿no? Eso es lo que todos los gobiernos están tomando previsiones. El armamentismo ha crecido muchísimo en todo el mundo. El 2024 ha sido el año en el que más se ha gastado en armas de toda la historia, y el 2025 parece que lo va a superar, ¿no? Y en nuestra región, Perú está comprando aviones F-16, Argentina también está comprando aviones, Chile está fabricando buques, submarinos. Bueno, submarinos los está fabricando Brasil, unos submarinos nucleares. Entonces en la región también hay esa tendencia, ¿no?, armamentística, de empoderarse en términos militares y geopolíticos para ver qué es lo que pasa y no estar pero eso desprevenido. ¿tú crees que sea una prioridad de este gobierno o realmente van a Claro. entrar primero? Por las declaraciones yo he oído que más bien están mirando una política exterior donde van a privilegiar más encargados de negocios que propios embajadores. Exactamente. Está bien, porque es importantísimo para salir de la crisis, tenemos que hacerlo y tenemos que tener una diplomacia económica fuerte, Potente, con claro. agregados comerciales que sepan negociar, que estén en los ruedas de negocios, en todos los lugares donde haya oportunidades para los productos bolivianos. Eso, sin descuidar eso, también hay que tener en cuenta las tendencias, ¿no? Las tendencias en términos geopolíticos. Entonces, digo eso porque también hay que pensarlo estratégicamente, no para armarnos nada, pero también hay que tener en cuenta esos elementos que pueden jugar un rol importante y no tomarnos desprevenidos, ¿no? Tener una estrategia, tener un plan para cualquier eventualidad. Y en diplomacia siempre se manejan los escenarios, ¿no? El escenario más positivo, el más negativo y el intermedio, en los que Bolivia tiene que tener plan A, B, C para enfrentar lo que viene. Y no estoy diciendo que nos armemos o que potenciemos nuestras Fuerzas Armadas, sino que tengamos un cuerpo de diplomáticos profesionales que sepan defender nuestros intereses, y ahí está nuestro potencial, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer, ahí deberíamos apuntar. El comercio es importante, pero también hay otros temas, la geopolítica uno de ellos, pero también cambio climático, migración, democracia, pobreza, las tensiones geopolíticas y muchos temas que la Cancillería debe manejar, pero con profesionales, con gente que sepa. Integralidad, ¿no? Justamente eso quería decir, es momento de recuperar la carrera diplomática, ¿no? Estamos hablando de ¿cuántas? 36 embajadas, por lo menos más de 50 consulados que tiene Bolivia, ¿no? Y estos destinos diplomáticos han sido otorgados por favores políticos, han sido otorgados a gente que ha estado involucrada en el Tribunal Constitucional cuestionado, ha ido gente que realmente no ha significado algo, un ingreso importante para Bolivia. Nos hemos ido cerrando, nos hemos ido alejando, y a eso quiero ir ahora. Uno de los grandes desafíos va a ser ese para este gobierno, y entender que el tema de política internacional es una inversión que hace un Estado, un país. ¿Y en qué está la carrera diplomática? Eso también. Se cerró. Bueno, bien dices que el tema del servicio exterior ha sido utilizado como un botín político, como para premiar, ¿no?, a los militantes del partido, y no se ha priorizado, no se ha entendido la importancia que tiene la representación diplomática, ¿no? Y cuando miramos qué hacen nuestros vecinos, es terrible, porque el Perú, por ejemplo, tiene en su servicio exterior el 95% de sus designaciones son de carrera diplomática, diplomáticos de carrera como salidos. Teníamos también hace tiempo. Sí, exacto, de la carrera, de la academia diplomática. De la academia, claro. No Pérez de Cuellar, que es la academia del Perú. Y en Bolivia no llegamos ni al 5%, ¿no? O sea, de diplomáticos de carrera, ¿no? Todos son políticos, todos son nombrados, y hay cantantes, ¿no?, futbolistas, de todo. Recién acabamos de perder a Gustavo, ¿no?, que era un gran... Correcto, Gustavo Aliaga, un gran diplomático, que en paz descanse. Y bueno, en cuanto a la Academia Diplomática, ha seguido funcionando durante el gobierno del MAS, con algunas dificultades, entiendo, con mucha ideologización, adoctrinamiento, lamentablemente, al parecer. Pero los mismos masistas, el mismo gobierno de Luis Arce ha despreciado a ellos también. Es increíble, porque cuando entró Arce,
el canciller Maita despidió al 90% de los funcionarios que estaban en la Cancillería, incluyendo a los que habían formado durante el gobierno de Evo Morales, ¿no? Incluyendo a esa gente que se suponía que ellos mismos habían formado, que tenían la línea de alguna forma, y que el Estado había invertido en eso, porque cuesta mantener la academia diplomática al Estado, porque es un estudio que uno hace. Yo he egresado de la academia diplomática y es gratis, pues, o sea, vas y estudias, pero el Estado es el que paga, ¿no? Entonces el Estado está invirtiendo en la formación de recursos humanos que después no se utilizan, se desaprovechan. Entonces obviamente es una pérdida desde dos puntos, ¿no? Desde para el Estado y para el país, en el sentido de que no estamos con gente idónea, ¿no? Para representarnos y para tenernos mejor y de acuerdo a nuestros intereses nacionales. Recuerdo que, por ejemplo, cuando llegó Michelle Bachelet a la presidencia de Chile, Evo Morales dijo, bueno, ahí está nuestra amiga, fue y le regaló un charango y veremos lo de la agenda de los... ¿Te acuerdas? Toda esa época. Sin embargo, Chile la tiene muy clara. Política internacional, política exterior, todo es política de Estado. O sea, ahí lo tienen muy claro y creo que eso es lo que nosotros, a partir de ahora, como Estado, como país, tenemos que recuperar. Son políticas de Estado para poder avanzar, porque al final, así es como manejan los países, independientemente de quién entre, ¿no? Exacto. Chile también es otro ejemplo, ¿no? Tiene la Academia Diplomática Andrés Bello y sus designaciones superan el 80%, ¿no? La diplomacia chilena tiene más de 80% de diplomáticos de carrera, ¿no? Lo mismo Brasil, Argentina, todos, ¿no? El único que no entiende eso es Bolivia y que tiene 5% de diplomáticos de carrera, que obviamente no sé cómo trabajan entre gente sin experiencia, sin conocimientos en temas internacionales, que no es fácil, ¿no? Hay que saber, hay que estudiar años para entender la complejidad de lo que se trata, porque hablamos de derecho, de relaciones internacionales, teoría de las relaciones internacionales, economía, todo está ahí, ¿no? Entonces, procesos de integración, cooperación. Exactamente, tienen que ser personas muy cultas, ¿no? ¿Y cuál es el otro desafío, digamos, ahora con los organismos internacionales, ¿no? Porque una cosa ya es la diplomacia a nivel país, pero estamos hablando del BID, Fondo Monetario, Banco Mundial. ¿Cómo se va a reconstruir también esas relaciones desde ese ámbito? Correcto. Las relaciones, por un lado, son las bilaterales, por otro lado, las multilaterales, las que tú mencionas, en las que también tenemos que tener una postura muy clara, ¿no? Entender además la crisis del multilateralismo actual. El gobierno de Donald Trump también desprecia a las Naciones Unidas, que es el sistema, ¿no? Que ha mantenido la paz en la el OEA mundo. También está. La OEA es otro fundamental que tiene mucho que ver con la línea de Estados Unidos, siempre ha sido así. Ahora actualmente está la CELAC, que es como la contestataria de la OEA, y nosotros participamos en ALBA, por ejemplo, que es un organismo que no nos trae nada ningún beneficio, concreto, claro, ningún sí, beneficio. sí. Eso hay que revisarlo, hay que ver si seguimos ahí. Y por otra parte están los mecanismos de integración, procesos de integración como la CAN, el Mercosur, en los que también participamos, y ahí hay cosas muy interesantes para el comercio, para la integración misma, ¿no? En todo sentido con los países vecinos, y es muy importante jugar también un rol articulador. Ese ha sido la doctrina internacional de Bolivia desde los años 30, ¿no? La tierra de contactos y no de antagonismos, que decía Fernando Huachaya. Debemos ser una tierra de contactos a través de la integración del Océano Atlántico con el Pacífico. Bolivia debe ser un eje articulador, ¿no? Eso decía Alberto Strea Gutiérrez, un gran diplomático. Y para eso, ser parte del Mercosur, ser parte de la CAN, sirve mucho, ¿no? Es estratégicamente muy interesante hacer eso, pero también hay matices en nuestra membresía del Mercosur, porque tenemos que aplicar el arancel externo común, poner aranceles al mismo nivel que los de Brasil, de la Argentina, y son muy proteccionistas estos países, entonces puede ser que nos afecte, que no nos convenga hacer eso. Y por otra parte también hay que negociar los acuerdos en bloque, ¿no? Conjuntamente con todos los miembros del Mercosur. Los acuerdos comerciales se los negocia con, por ejemplo, la Unión Europea, con Japón, con Estados Unidos. Tenemos que tener
el beneplácito o por lo menos ir con ellos a las negociaciones, ¿no? Entonces no hay una autonomía, eso es lo que dificulta el proceso de adhesión al Mercosur, pero dentro de todo también hay cosas muy positivas, como digo, la parte estratégica, también la migración, los permisos de trabajo para los migrantes bolivianos en los países del Mercosur y muchas cosas que sí son positivas y que se podrían aprovechar, pero hay que evaluar, ¿no? Y hacer un costo-beneficio de si realmente conviene o no estar en el Mercosur. Y bueno, y el multilateralismo en general hay que manejarlo con una estrategia, una línea que tenga en cuenta todas nuestras acciones en el exterior, que sean parte de esa estrategia, ¿no? No salirnos, no que haya un embajador que dice otra cosa o un ministro dentro de Bolivia, como fue en el gobierno del MAS. Claro, hay que mantener. Cualquier ministro hablaba de temas internacionales muy alegremente cuando el canciller es el que debería manejar eso, y el canciller en esa época callado, ¿no? Choquehuanca primero, después Pari, Guanacuni, Maita y ahora Celinda Sosa. Hay que recuperar, ¿no? Siempre tuvieron perfiles bajos, ¿no? Siempre los cancilleres no dijeron mucho, no estaban como debería ser un canciller que más bien salga a representar a Bolivia, que esté muy presente en los medios, que sea una persona que influya y que maneje pues las relaciones internacionales, ¿no? Eso ha faltado y ha sido una de las falencias, creo, más notorias del gobierno del MAS, porque primero era Evo Morales el que dirigía la cosa, él personalmente, y está bien, es el presidente, pero el canciller callado, y los que hablaban del tema del mar y del fallo o del proceso ante la Haya eran otros ministros, ¿no? Que no tenían nada que ver y que en ciertos momentos contradecían la había misma diputados tesis. Y senadores, ¿no? Que hablaban muy ligeramente de un tema tan sensible también, correcto, ¿no? También los parlamentarios. Entonces hay que dirigir eso y hay que tener una sola voz, una sola línea, ¿no? Si van a decir algo, bueno, que sea en la línea de la estrategia que se está adoptando, no comentarios salidos de su cosecha, digamos, de sus ideas. ¿No? Internamente también, ¿no? Se tiene que brindar seguridad jurídica. Hay mucho que se tiene que hacer adentro para poder atraer inversión extranjera, para poder... ¿Es como ordenar la casa? Exacto, y ahí tiene que haber mucha coordinación con los otros ministerios, ¿no? Porque lo de la seguridad jurídica no le compete en realidad a la Cancillería. La Cancillería no puede brindar seguridad jurídica, no puede luchar contra el narcotráfico, no puede generar mayor productividad, ampliar la base productiva. Esos son competencias de otros ministerios, pero tiene que haber una coordinación muy clara para que lo de adentro salga hacia afuera. Y nosotros, porque mandar agregados comerciales no es la solución. Necesitamos que mejore la competitividad, necesitamos que Bolivia tenga más productos para exportar, que tenga la capacidad para cubrir ciertos nichos de mercado, ¿no? Porque se abre un mercado, pero no tenemos la capacidad para cubrir todo a lo que se compra, ¿no? Y ahí tiene que haber la coordinación con el Ministerio de Planificación, de Desarrollo Productivo, de Economía, ¿no? Y eso es fundamental para que estos agregados comerciales además tengan la información para que vayan y puedan negociar y puedan abrir los mercados de manera correcta. Entonces hay muchas cosas y detalles, ¿no? Que hay que conocer para hacerlo bien, ¿no? Gracias, Andrés. Grandes desafíos en la carrera diplomática y en nuestra visión de país, ¿no? Para las relaciones exteriores. Lo importante es recuperar, ¿no? La carrera diplomática, recuperar la institucionalidad, apreciar, y vamos a tener que revalorizar lo que en algún momento se despreció tanto, ¿no? Revalorizar. La formación académica es fundamental para todos los desafíos que tenemos como país, especialmente en unos momentos tan difíciles como ahora. Exacto, y parece que esa es la línea. Afortunadamente he escuchado los comentarios de Rodrigo Paz y van en esa línea, ¿no? Yo estoy esperanzado de que eso se consolide y que sea una realidad de aquí a partir del 8 de noviembre, porque es importantísimo, ¿no? Para nuestro país, para qué va a pasar en el mundo, cómo vamos a enfrentar los desafíos, hasta qué punto vamos a aprovechar las oportunidades que se van a ir presentando y ya se están presentando. Pero creo que la línea es esa. Ha dicho Rodrigo Paz que vamos a institucionalizar el Estado y obviamente eso incluye a la Cancillería. Así que bueno, esperamos que así sea y que tengamos pues una buena representación en el mundo en el próximo gobierno.
Gracias, Andrés. Gracias. Gracias, Jimé, querida, por acompañarnos. Andrés Guzmán, docente universitario en posgrado en todo lo que es materia de relaciones internacionales, diplomático de carrera. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Gracias. Síganos en Voces de Poder, están nuestras redes, escúchenos en Spotify. Gracias. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.